El número de Euler o número E es una conocida constante matemática que aparece con frecuencia en numerosas aplicaciones científicas y económicas. Fue descubierta en el estudio de interés compuesto, problema abordado por Jacobo Bernoulli en 1683. Dentro de las matemáticas ocupa un lugar más que privilegiado, pues es la base de los logaritmos naturales, aporte realizado por Euler, quien también demostró que E lo puede expresar como una serie infinita. Estas dos demostraciones las veremos más adelante. Bernoulli básicamente se propuso estudiar el comportamiento de una inversión de una unidad monetaria por la cual se paga un interés del 100% anual. Claro está que como los intereses se pagan una sola vez al año, se obtendría al cabo de un año un total de 2 unidades monetarias, una unidad monetaria por el capital original y otra por los intereses. En la cabeza de Bernoulli empezó a surgir la siguiente inquietud: ¿qué sucederá si los intereses se pagaran 2 veces al año? Asumiendo que por cada semestre el interés a pagar sería la mitad que el anual, es decir, un 50%. Al cabo del primer semestre se llegaría a un capital de 1.5 unidades monetarias, el cual, si fuera reinvertido durante el segundo semestre, daría para los siguientes 6 meses también a un 50% de interés del capital que se reinvierte. Esto significa que generaría intereses de 0.75 unidades monetarias, logrando un total acumulado de 2.25 unidades monetarias. Si se fijan, en el primer semestre yo puedo expresar el resultado como 1 más 1 medio, y en el segundo semestre, sacando la inversión que se hizo de 1.5 como factor común de 1 más 1 medio, que es igual a 2.25, vemos que existe un factor común del primer semestre y del segundo semestre. Esto me permite escribir el resultado final en los 2 semestres como 1 más 1 medio elevado al cuadrado, y esto es igual a 2.25. Y su entusiasmo lo llevó a pensar qué pasaría si en lugar de cada 6 meses los pagos se hacen cada 4 meses. Entonces, en el primer cuatrimestre el interés lo vamos a dividir entre 3, o sea que el interés en cada cuatrimestre va a ser de 33.3%, y el resultado final entonces va a ser 1.333. Si este resultado lo reinvertimos en el segundo cuatrimestre, entonces tendremos un resultado de 1.777, y repitiendo la reinversión en el último cuatrimestre llegaríamos a un resultado de 2.3703. Así como hicimos en el ejercicio anterior, podemos ver que hay un factor común en los 3 cuatrimestres, que es el factor de 1 más 1/3. Eso nos lleva a ver que la inversión total de 2.3703 la podemos escribir como 1 más 1/3 elevado al cubo. Por tanto, cada vez que se aumenta la cantidad de periodos de pago en un factor de n, que tiende a crecer sin límite, se reduce la tasa de interés en el periodo en un factor de 1 sobre n. Eso lo llevó entonces a observar una tabla más generalizada. Aquí agregó entonces si la inversión se hiciera mensual, entonces el interés sería el 100% dividido por 12, y si fuera diario, entonces el interés sería del 100% dividido por 365. Si observamos, vemos que los exponentes corresponden al periodo de tiempo escogido. Entonces, si es un año es 1, si son 2 semestres, entonces tenemos 2, si hacemos 3 cuatrimestres, entonces tenemos 3, y van correspondiendo los denominadores
corresponden al valor del exponente. Entonces, si son 12 mensualidades, entonces tenemos en el denominador 12. Y si son 365 días, pues tenemos en el denominador 365 días. O sea que esto está cumpliendo como una regla general que la podemos escribir de esta manera. Dentro de los paréntesis tenemos que va a ser igual a 1 más 1 sobre R, y todo esto elevado a la R. Vamos a ver cuál es la tendencia a esta expresión cuando hacemos R lo suficientemente grande, tendiendo a infinito. Entonces vamos a ver va a ser la ganancia total de la inversión monetaria. Y eso lo vamos a hacer por medio de una simulación. En la gráfica podemos ver cómo la sucesión de puntos verdes se va acercando al límite de una línea azul que corta el eje Y en un valor constante, el cual lo vamos a llamar E, a medida que aumenta N. Observando todo el análisis que hizo Bernoulli, lo que pasaba era que se salía de un cálculo lineal, lo que hoy conocemos como un interés nominal con frecuencia de capitalización igual a 1, a un sistema por tramos periódicos, interés compuesto, y la ganancia se iba incrementando de tal manera que se hacía cada vez más lenta a partir de 2 y siempre menor a 3. Con seguridad, Bernoulli no reconoció ninguna conexión entre su trabajo y los logaritmos. De aquí proviene la definición que se le da a E en finanzas, que expresa que este número es el límite de una inversión de unidad monetaria 1 con una tasa de interés al 100% anual compuesto en forma continua. Se puede considerar que esta es la primera aproximación encontrada para E. Incluso si aceptamos esta como una definición de E, sería la primera vez que un número se define como un proceso de límite. Leonardo Euler comenzó a utilizar la letra E en el año 1727 y el primer uso de E lo vimos en una publicación de mecánica de Euler en 1736. Mientras que en los años siguientes algunos investigadores usaron la letra C, E fue la más común y finalmente se convirtió en la terminología usual. Euler realizó varios aportes en relación con E en los años siguientes, pero no fue sino hasta 1748 cuando publicó su Introducción al análisis infinitesimal que dio un tratamiento definitivo de su idea sobre E. Allí demostró que la relación de Bernoulli se podía expresar como la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial. Y para ello aplicó el teorema del binomio a esta expresión obteniendo una serie infinita. Y el k'ésimo término de la suma lo utilizó para representar n factorial hasta llegar a ese término y poderlo simplificar con el denominador. Luego calculó el límite cuando n tiende a infinito y llegó a su famosa expresión de sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial. También dio una aproximación de 18 cifras decimales sin mostrar cómo lo obtuvo. Y demostró la expresión como fracciones continuas reconociendo el patrón que sigue dicha expresión. Fue esta caracterización la que le sirvió de base para concluir que E es un número irracional. Veamos esto en una simulación. Hablemos de algunas ecuaciones donde aparece el número E. Entonces, una de ellas es una cuerda o un cable colgado por sus extremos que tiende a adoptar la forma de una curva muy conocida, la catenaria, cuya expresión matemática es f de x igual a un medio que multiplica a e a la x menos e a la menos x. Todos los tendidos eléctricos tienen forma de catenaria. Es la misma curva que podemos observar en los segmentos de las telas de araña.
Existen numerosas aplicaciones de este número con los modelos de crecimiento exponencial de población. Uno de ellos es el modelo de crecimiento de población según Matthews. De acuerdo con sus observaciones sobre la población de Estados Unidos, dedujo un aumento en progresión geométrica o exponencial de la población, junto con un aumento en progresión aritmética en la producción agrícola de alimentos. Estos dos parámetros, según él, causarían una economía de subsistencia que podría desembocar en una extinción de la especie humana y que Matthews pronosticó para el año 1880. Donde P sub T es la población humana en el año T, R es la tasa de crecimiento de la población, A sub T es la cantidad de alimentos disponibles para la población, K es la tasa de crecimiento de los alimentos, A sub 0 es la cantidad de alimentos disponibles para la población inicial P sub 0. Entonces, como pueden observar, el corte de las dos curvas, la roja es la población en forma exponencial y la recta es el crecimiento de los alimentos. Entonces hay un momento en que la población crece más rápidamente que los alimentos y es ahí donde él hace su pronóstico de extinción. Por último, voy a ver la distribución de Poisson, introducida por Simón Poisson en 1837. Es una distribución de probabilidades discreta, esencial en el campo de la estadística. Esta distribución es utilizada para modelar el número de veces que ocurre un evento en un intervalo específico, ya sea en tiempo o en espacio. La distribución de Poisson ha visto un incremento notable en sus aplicaciones en diversas áreas, desde la epidemiología hasta la ingeniería y la economía. Bueno, jóvenes, si les gustó mi exposición, suscríbanse, envíenme comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.